La voz de los protagonistas. En Contextos. Miguel Crespo es doctor en educación, usted lo conoce muy bien porque, bueno, pues es parte del grupo Radio Estéreo Mairán y nos acompaña esta mañana. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en tu calidad de doctor en educación, de docente, de una persona que ha trabajado con universidades privadas, a nivel de universidad, a nivel de doctorado, a nivel de maestría, ¿cuál es tu opinión de esta gran cantidad de universidades privadas que hay en la región, pero sobre todo su nivel de calidad en la preparación de futuros profesionistas? Sí, fíjate que es un tema difícil de abordar porque tiene muchas implicaciones, incluyendo para aquellos que con un gran esfuerzo realizan el pago de una colegiatura bajo el supuesto de que están tomando una decisión certera, la mejor posible, y pues lo hacen su inversión de manera muy honesta, con mucha esperanza, con la gran ilusión de que eso va a retribuir para bien en las condiciones de vida de sus hijos. Desafortunadamente, pues digo, no voy a decir nada nuevo en términos de que hay muchas instituciones que efectivamente conciben simplemente la educación como un negocio en todos los niveles, no nada más en el nivel de educación superior. Lo conciben como un negocio, pero además lo conciben mal como un negocio. Y aquí yo diría que no es necesariamente malo que alguien decida voy a poner un negocio dedicado a brindar servicios educativos. El problema radica en que no lo haga yo bien y sin embargo me sostenga yo como negocio. Y alguien podría decir que hay una situación de oferta y demanda ahí que regularía y que separaría a los malos de los buenos, pero eso no es cierto. Particularmente en los servicios educativos eso no es cierto. Desde hace año y medio, en la empresa que tengo y en conjunto, muy apoyados por ULSA Laguna, estamos haciendo una investigación para la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, en particular para revisar el tema de la acreditación de la calidad de algunas instituciones en México. Y una de las cosas que hemos estado trabajando tiene que ver con precisamente la noción de calidad, que es sumamente inacible y particularmente en cierto tipo de servicios se hace más difícil como concretar que sí es calidad y que no es calidad. Y el problema particularísimo de la educación y de la educación superior es que la calidad, es decir, la posibilidad de yo llegar a la conclusión de que este servicio que estoy recibiendo realmente es un servicio que me ayuda, que me retribuye, que se corresponde con eso que estoy pagando. El gran tema es que en el servicio educativo esa percepción o esa certeza que yo pudiera tener es muy posterior a la fecha en que yo recibí el servicio. Es decir, que a lo mejor va a pasar una década o va a pasar década y media antes de que la persona que recibió el servicio pueda verdaderamente tener argumentos de gran certidumbre como para decir esto me sirvió o esto no me sirvió. Es, digamos, como lo hemos llamado, es una referencia a la calidad post-experiencial. Si yo me voy y me siento con un peluquero, y de veras lo hago, aunque parezca que no, voy y me siento con un peluquero, y el peluquero está realizando su servicio y yo estoy ahí, durante la experiencia yo me doy cuenta si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. En el caso particular mío, que voy religiosamente una vez a la semana,
a que me pasen la máquina por la cabeza. Yo siento si me lo está haciendo bien el servicio o no me está haciendo bien el servicio, porque alguien que sabe no te jala, ¿no? No te duele mientras te está cortando el pelo, ni te raspa con la máquina. Yo le puedo decir ahí en el momento, oiga, usted esto que está haciendo no está bien, por favor tenga cuidado. Cuando termina, siempre me paso, porque como estoy sin lentes y no alcanzo a ver las manos por la cabeza para ver qué tan parejo quedó, y me puedo dar cuenta con mucha precisión si realmente hizo bien o no hizo bien su trabajo, y si no, le digo, no me levanto hasta que usted no me deje como debe haber quedado, porque estoy pagando por este servicio. En el caso de los servicios educativos eso no es posible. En el caso de los servicios educativos, además, tenemos el contraejemplo más grande de el que está recibiendo el servicio en situación de relación con la calidad y la exigencia, porque la gran mayoría de los alumnos prefieren que no haya el servicio. Es decir, yo no me imagino que ningún otro tipo de receptor de servicio se alegre porque después de pagar le digan hoy no va a haber. Pero el estudiante universitario, si le dicen, ¿sabes qué? Hoy no va a haber clase, hace fiesta, se alegra, qué bueno que hoy no va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, esta construcción que se ha hecho de que efectivamente la oferta y la demanda regula eso, de que efectivamente el cliente puede reclamar, los papás van y reclaman ahora cuando su hijo no saca dieces. Esto que estás diciendo Ajá. me parece fundamental, Miguel, porque estamos hablando entonces que se está privilegiando la cantidad sobre la calidad. Si proliferan tantas universidades, Patito, muchas de ellas, es porque hay demanda. Es porque hay quienes, y muchos padres de familia se van por lo barato en lugar de por la calidad, es decir, se van por la cantidad menor, aunque la calidad sea también menor. Y en ese sentido también el hecho de la gran divergencia que hay entre los mismos planes de estudios de una misma carrera, porque a mí me llamó mucho la atención cómo en una universidad de ciencias de la comunicación X, su plan de estudio es muy diferente de una misma carrera de comunicación de la universidad y los enfoques que le quiere dar cada una de las universidades, ¿no? Claro, ahí, bueno, insisto, el fenómeno es muy complejo, ¿no? Sí. Yo diría, porque se pueden decir muy pocas cosas en un tiempo breve. Número uno, que el gobierno federal y los gobiernos estatales que otorgan los registros de validez oficial de un estudio, su único interés es que haya más. No les importa de ninguna manera cómo. Porque ellos saben, sí, ellos saben que no tienen la capacidad de cubrir toda la demanda. Y entonces, como no pueden cubrir toda la demanda, es decir, como no puede verdaderamente haber, no hay dinero para poner tantas universidades públicas que reciban a los alumnos, entonces, quien sea, realmente es exagerado decir que quien sea, pero más o menos quien sea puede llegar a solicitar un registro de validez oficial para una carrera o para un conjunto de carreras y le sea otorgado. Además, aquí, con la situación de que lo mismo te puede otorgar un gobierno estatal que un gobierno federal. Y ese es un gran problema, porque no hay criterios unificados a nivel nacional como para decir esto es lo que se requiere y punto. Y porque la posibilidad de corrupción se abre cuando tú dices, y particularmente en una región como la nuestra, ok, los de Coahuila no me quieren entregar el reboe, me voy con los de Durango, o viceversa, ¿no? O voy a ver quién se pone más a modo, o a quién tengo yo conocido cerca que pueda hacer algo de presión, que pueda meter el hombro. Es decir, hay una situación ahí muy vulnerable, pero la mayor vulnerabilidad es que verdaderamente a los gobiernos no les importa. Es decir, el tema de la calidad verdaderamente no les importa.
Si les importara, la realidad sería totalmente otra, pero no les puede importar porque saben que entonces en algún momento va a haber alguien que diga, oiga, y entonces deme un lugar, porque no deja que haya lugares. Pero ese es digamos, un elemento, un ingrediente que contribuye a otro. El otro elemento tiene que ver con un imaginario colectivo que no necesariamente es cierto, que es que se necesita que para que un país se desarrolle y progrese, todo mundo tiene que tener estudios universitarios. Exacto. Eso tampoco es cierto, eso también es una gran falacia, ¿no? En realidad, si nosotros, que yo no acepto que la educación superior tenga que ver directamente con el asunto laboral, pero si lo redujéramos a eso, de todos modos nos tendríamos que dar cuenta que no es posible que todos fuéramos o tuviéramos estudios profesionales, porque dicho coloquialmente habría muchos jefes y muy pocos apaches, ¿no? Claro. O sea, en realidad las estructuras de las organizaciones requieren y exigen un número determinado, pequeño, siempre más pequeño, de gente con estudios a nivel profesional y un número bastante más amplio de gente con estudios a nivel técnico. Pero esto no es nuevo, Miguel. No, claro que no. Se ha venido diciendo de muchísimo tiempo atrás, pero ¿dónde está la fortaleza de las escuelas técnicas? Pero ¿dónde están también las oportunidades de buenos empleos y los profesionistas, que supone que tienen un grado superior a un técnico, no ganan lo que tienen que ganar, no hay oferta de empleo? Pues entonces, ¿a quién le va a interesar ser un técnico en este país? Claro. O sea, hay una situación, insisto, que es muy complicada en términos de los ingredientes que están colocados en la situación de que hoy tengamos un número a veces casi indeterminado, porque además no es tan posible saber realmente cuántas casas de estudio que se presumen de educación superior existen. Pero fíjate, paradójicamente, a propósito de los técnicos y los profesionistas, la encuesta nacional de ocupación y empleo precisamente reveló esa paradoja, cómo hay técnicos que ganan más de lo que gana un profesionista. Claro, pero porque la presión, oferta y demanda ahí es muy diferente, porque hay pocos que quieren y hay más necesidad por parte de las empresas. Entonces, efectivamente, algunos técnicos, aquí lo delicado es que los técnicos, su situación de bienestar económico es siempre muy temporal, y lo hemos vivido en la región. Los técnicos que antes se dedicaban en la región, por ejemplo, a ajustar las máquinas de coser para la maquiladora textil, que ganaban muchísimo dinero, tuvieron una ventana, vamos a hablar de unos 10 años, y se acabaron. Porque el desarrollo tecnológico siempre va a tratar de sustituir la mano de obra cara. Y ese es otro elemento que se introduce a la complicación del asunto, ¿no? La tecnología nunca jamás se desarrolla en donde la mano de obra es barata. La tecnología sustituta de mano de obra siempre se va a desarrollar en donde la mano de obra es cara. Y eso acaba boicoteando el asunto de desarrollar solo técnicos también. Es decir, no es tan fácil el asunto en términos de las decisiones. Ahora sí, además le agregamos el tema del negocio mal entendido, y voy a poner un ejemplo. Resulta que las universidades estas que más proliferan generalmente tienen las mismas carreras. O sea, se trata de carreras que no requieren demasiada inversión, que basta con que tengas un aula más o menos, con un mobiliario más o menos, con un maestro más o menos, para echar a andar el asunto. Y entonces, no menosprecio ninguna carrera, solamente digo que por ejemplo, un licenciado en administración o un licenciado en psicología o un licenciado en comunicación, aunque ahorita tienen la ventaja de que la tecnología ha entrado mucho y eso ha presionado para que no sea tan fácil, porque, bueno, tienes que hacer una inversión tecnológica más o menos fuerte para que los muchachos ensayen, pero carreras
que no necesitan grandes inversiones son las que más abundan. Curiosamente, las que menos se necesitan. Es decir, porque verdaderamente es que cuántos psicólogos requiere este lugar. Verdaderamente es que cuántos administradores requiere este lugar. Pero además, si contrastamos y decimos las carreras que más estudian los mexicanos en el país son Derecho y carreras económico-administrativas. Y eso no se ve en la calle. Es decir, 9 de cada 10 familias en México tienen problemas económico-administrativos y lo del respeto a la ley no se nos da. Entonces ni siquiera estamos siendo capaces de permear cultura de aquello en donde nos estamos preparando más. Y entonces el tema, insisto, es sumamente complicado. Por supuesto que siempre va a haber excepciones, ¿no? Pero, a ver, Miguel, ¿no será necesario que haya una regulación muchísimo más drástica, más no nada más de que se reúnan los requisitos indispensables para abrir una universidad, sino que se someta a una evaluación por parte de un consejo que evalúe las capacidades, las intenciones, los objetivos y el modelo de negocio inclusive que tiene la universidad? Es que, mira, para mí el modelo ideal es Colombia, de lo que conozco, ¿no? O sea, Colombia, el gobierno verdaderamente está preocupado por el tema de la calidad. Y verdaderamente está preocupado, es decir, que hace evaluaciones completas a programas, no a universidades, a programas con un cierto periodo. Y no le importa que seas la universidad más prestigiosa del país, la Universidad de los Andes de Bogotá, o la Javeriana. Sí, o la Javeriana, no le importa quién seas, si tú no pasas esa evaluación te retira el registro. Y entonces lo que hemos tenido en Colombia es que hay una gran preocupación de las instituciones educativas por no perder, porque es que les estás quitando el negocio. Ustedes saben, yo colaboro con la Autónoma de Bucaramanga, que es la 5ª universidad ranqueada en Colombia, y el año pasado o antepasado les quitaron el registro de administración de empresas, que es la carrera más numerosa, y fueron y se los quitaron. Y entonces el gobierno lo que está diciendo es: hacia este se lo quito, se lo puedo quitar a cualquiera. Y o se ponen a hacer de veras el negocio o no los dejo hacer negocio. Pero aquí, insisto, el gobierno está preocupado por otras cosas. Lo que logran hacer organizaciones como FIMPES es muy poco, porque en realidad, si tú cuentas las instituciones FIMPES, son una minimísima parte. Sí es cierto, son las que tienen más alumnos, pero son una parte mínima de las instituciones de educación superior, no porque la mayoría no pueda. No hay una norma. Es porque la mayoría no quiere. No hay una norma oficial mexicana en materia de educación. Ahí el problema es que 490,000 normas oficiales mexicanas es que el REBOE tendría que ser. O sea, si tú vas y revisas en la norma el REBOE, todo lo que exige, tendría que ser ese el parámetro. El problema es que no lo es, porque cualquiera puede simular que eso está ocurriendo, y ese es el otro gran rollo, ¿no? Juan Manuel Martínez pregunta: hay profesionistas con título de abogado que fueron a cursos de 1 año después de preparatoria los sábados 5 horas, y creo que el CONALEP tiene ese esquema y al final les dan el título profesional. ¿Eso es correcto? No conozco ese caso en particular, pero no. Sí es cierto que hoy en día no hay nada más atractivo para los oídos de las personas que decirles que de la manera más rápida y más fácil se van a titular. Sí, pero también no hay nada más engañador. Claro, sí. Es que a mí me da mucha pena con muchachos de ciertas universidades que en realidad ni siquiera tienen la posibilidad de leer bien y de escribir bien, y que les van a dar un título universitario y que van a, en el mejor de los casos, acabar haciendo algo de muy poca monta, que no se corresponde a lo que ellos aspiraban, y que en el peor de los casos van a acabar haciendo algo de mucha monta, lesionando, porque en realidad no saben lo que están haciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Recién me acaba de pasar, y lo platico porque precisamente está enmarcado en la conversación. Fui a un establecimiento, entonces un chico estaba llenando los datos,
¿sabes que escribía al revés? O sea, en lugar de hacer el trazo de las letras de derecha a izquierda, los hacía de izquierda a derecha, los hacía de derecha a izquierda. Entonces, en lugar de poner la S como tú la pondrías, así, ¿sí? Empezaba por abajo. Y entonces, y todas las letras, ¿eh? Entonces yo le decía, a ver, espérame tantito, déjame verte. Me decía, ¿por qué? Le dije, porque estás escribiendo exactamente como no se debe de escribir, pero escribes y escribes bien. Entonces me dice, señora, lo que pasa es que acuérdese que las escuelas públicas no nos ponen atención. Esa fue la conclusión del muchacho. Tristemente, tampoco las escuelas privadas, ¿no? Pero es que ¿quién? Exactamente, ¿no? Pero es que ¿quién en este país? Sí. Tristemente, ese es el asunto, ¿no? Entonces, llegas con alumnos de doctorado y resulta que no comprenden lo que están leyendo. Y uno dice, debería de hacerse una cruzada de comprensión de lectura en este país. Es que a mí me parece que si verdaderamente hiciéramos una revolución educativa, no esto que están haciendo, sino una revolución educativa, tendríamos que darnos cuenta que en este punto de la historia solamente necesitamos concentrar nuestros esfuerzos en lenguaje. Y incluyo que matemáticas también es un lenguaje. La matemática es una manera de hablar de la realidad. La matemática es un lenguaje, la música es un lenguaje, pero solamente tendríamos que decir todo nuestro tema es lenguaje, porque es que alguien que sabe leer muy bien puede acercarse a lo que sea. Nosotros queremos acercarlos a todo y en lugar de acercarlos a lo único que los va a acercar a todo. Pero le tiramos a mucho y no le damos a nada. Exactamente, ¿no? Tendremos que concentrarnos. Y entonces estamos muy orgullosos porque dentro de las reformas educativas, las escuelas de tiempo completo, espérate, sí, tiempo completo, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Sí, el asunto nunca va a ser cantidad, el tema siempre va a ser la calidad, ¿no? Sí, y yo creo que este tema es muy importante porque finalmente estamos en plena época de graduación. Hay muchos chicos que están todavía en este momento eligiendo qué van a estudiar, dónde van a estudiar. Yo creo que aquí los padres de familia tenemos que comprometernos, independientemente de quién pague colegiaturas, si es que van a pagar colegiaturas, de que vayamos a las universidades que los hijos están eligiendo y que tratemos de no conformarnos, porque también este es un criterio que tenemos que aceptar que está ahí en la mesa. O sea, lo que me alcance. Claro, ese es el problema. No puedes ir a la universidad pública porque a lo mejor no pasaste el examen, lo que tú quieras, o estaba restringido y te quedaste en el lugar 120 cuando eran 119. Sí, claro. Entonces tienes que buscar una opción y entonces buscas y dices, bueno, pues yo tengo 5 pesos, así es que busca la universidad que te cueste 5 pesos. Y es un error. Yo les voy a decir ahorita que ayuda la tecnología. De veras, es mejor buscar una carrera en línea de la UNAM o de alguna universidad seria en línea, que además les va a salir sumamente económico, aunque les suene escandaloso el tema, pero de veras hay ejercicios de bastante más calidad y rigor que irse a meter a una universidad X, porque fue la que me alcanzó, en donde los alumnos recién egresados están dando clase para pagar lo que le deben la colegiatura a la escuela o los empleados, porque la universidad no quiere gastar en maestros, entonces dice, tú trabajas aquí, tienes que desquitar, vete a dar clase y va a ser un desastre. Pues un tema que da muchísimo más y seguramente lo seguiremos abordando. Miguel Crespo, doctor en educación, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias.